Hola chicos, bienvenidos al módulo 8. Aquí vamos a hablar sobre la fabricación del pan paso a paso y es el módulo ya final antes de ya empezar con las prácticas. Entonces aquí vamos a explicar todo lo que vamos a ver ya en las prácticas de una manera, va a ser esta parte teórica y ya cuando hagamos las prácticas vamos a aplicar cada uno de estos pasos a excepción de un par que vamos a ver cuáles son. Entonces, para poder entender, por así decir, la- todo el proceso de hacer pan, yo lo dividí en fases para que sea un poco más sencillo conocer o dividir todo el proceso. Entonces, vamos con la fase uno y comenzamos con la preparación y pesaje de los ingredientes. Entonces, este es uno de los pasos más importantes porque en esta fase se cometen más errores en el pesado. Al variar la cantidad de ingredientes se pueden presentar problemas en el amasado, entonces es, este paso es súper importante. Hay que tener todo bien pesado, tener todos los ingredientes listos. Entonces, a ver, en esta etapa hay que verificar todos los ingredientes que se van a utilizar y se deben pesar todos, ¿ya? Y traten de ser súper cuidadosos porque pasa que a veces pesamos mal o algo muy común, pesamos mal la sal y el azúcar. Pesamos la cantidad que era de sal, le ponemos de azúcar y la cantidad que era de azúcar le ponemos de sales, pero resulta que es un pan súper salado. O nos olvidamos de poner la sal y cosas como estas. Entonces, siempre que vayan a hacer pan, tengan su receta impresa o escrita y vayan poniendo un visto a lo que vaya empezando, porque si no pueden confundirse, no se confíen al principio, va a pasar, entonces mucho cuidado con esta parte. Y al principio, mientras se familiarizan con los insumos, se debe usar un recipiente para cada ingrediente. A veces creemos que porque, digamos, estamos viendo una receta, digamos, en YouTube y la persona que está haciendo la receta pone todo en un solo bowl, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero a veces ellos ya conocen el porqué y después nos sale algo diferente o hacemos mal algo. Entonces, siempre al principio pesen cada ingrediente por separado y después unen de acuerdo a la receta. El agua debe estar a temperatura ambiente, aunque esto puede depender de cada receta. Es recomendable si es que quieres que la levadura se active rápido, que el agua esté a temperatura ambiente, o incluso lo que se hace para activar la levadura a veces es calentar un poco el agua y ya. Si es que el agua está fría, la levadura va a actuar más lento y el pan va a crecer más lento, o en ciertos casos incluso ni crece bien. Entonces, para comenzar, recomendable que el agua esté a temperatura ambiente o que esté tibia, que ustedes puedan meter el dedo y no se queme, que esté tibia, es una temperatura buena. Ahora, en algunos casos se pueden pesar los ingredientes líquidos en un solo recipiente de igual manera los sólidos se pueden pesar en otro, pero que sea el mismo recipiente. Puede ser que sí, pero como les digo, primero comiencen pesando cada ingrediente por separado y después con la experiencia ya van a saber qué ingredientes pueden ir juntos, qué ingredientes pueden pesar juntos y qué ingredientes no. Pero por lo general en la panadería sí se pueden pesar los líquidos en un solo lugar y los sólidos en otro. Pero igual depende, porque digamos si es que mezclamos la harina con el azúcar, luego va a ser un poco más complicado activar la levadura porque es mejor poner el agua, un poco de azúcar y levadura para que se active bien y cosas como estas que ya ustedes van a ir aprendiendo. Pero igual, todo esto, todos estos pasos, igual al fin y al cabo va a ser dependiendo de tu experiencia. Entonces, por eso hay que practicar. A ver, se debe tomar en cuenta el peso del envase donde vayamos a pesar. Esto lo vamos a ver mejor en las clases prácticas porque es mucho más fácil de explicar que simplemente diciéndolo. Entonces ya vamos a ver cómo usar bien una balanza. Y por último hay que verificar todos los ingredientes si todos los ingredientes han sido pesados. Luego, la segunda parte de esta fase uno es el amasado. Y en este paso se empieza el desarrollo de la masa. Dependiendo del tipo de amasado, la masa adquiere diferentes características, lo que va a concluir en un pan con aspecto físico y estructura interna diferentes. Aquí, básicamente, los objetivos del amasado son mezclar todos los ingredientes, hidratar la harina y desarrollar la red de gluten mediante el amasado. La red de gluten que vimos antes se desarrolla debido a las proteínas solubles de la harina que obviamente se diluyen en el agua y después con el amasado las desarrollamos y creamos la elasticidad, la fuerza de la masa y todo lo que vimos antes. Ahora, hay dos tipos de amasado. Tenemos el amasado a mano y el amasado a máquina. El amasado a mano puede ser divertido, sí, pero para negocio es impráctico ya que es largo y cansado. Te demoras muchísimo más amasando a mano
y aparte te cansas mucho más. Si no tienes capital para una batidora o amasadora, no hay problema en que lo hagas a mano, pero ten en cuenta estas dos características que acabamos de mencionar. Ten en cuenta que vas a demorarte más haciendo pan, te vas a cansar mucho más, entonces si tienes el capital para invertir en una amasadora o en una batidora al menos, hazlo, porque va a ser incluso mucho más rápido y eficiente tu negocio, ¿no? Ahora, los pasos del amasado a mano son los siguientes. Igual todo esto vamos a ver en la clase práctica, pero igual les voy a explicar un poco. Vamos a realizar un cráter de harina. Luego en los bordes vamos a colocar la sal para que se mezcle al último. En el medio vamos a colocar los líquidos. Y luego igual en el medio vamos a agregar la levadura, el azúcar y los disolvemos. En algunos casos vamos a poner los huevos y la mantequilla ahí también. Luego vamos a ir mezclando todo poco a poco y cuando tengamos una masa homogénea vamos a empezar a amasar. Para ya empezar a amasar a mano, tú vas a usar la técnica que mejor te funcione. Empezar con el amasado francés es una buena manera de ir conociendo la masa y practicando. El amasado francés ya lo vamos a ver en la parte práctica, pero es simplemente estirar y envolver la masa. Estirar y envolver la masa. Y así desarrollamos el gluten. Al final lo único que necesitamos lograr es que el gluten se desarrolle. Así que amasa como tú puedas hasta que la experiencia te permita encontrar tu método más útil. Como digo, muchas personas te dicen amasa de esta manera, amasa de esta otra forma, pero al fin y al cabo no importa cómo la amasemos, lo que importa es amasar y desarrollar el gluten. Luego con la experiencia tú vas a saber qué te resulta mejor a ti. Y ya luego de esto tenemos ya el amasado a máquina. Este amasado es mucho más rápido y eficiente que el anterior y no conlleva esfuerzo físico. Para amasar a máquina vamos a colocar los ingredientes líquidos primero. Aquí ya debe estar disuelta la levadura y el azúcar. Luego vamos a poner las harinas y demás ingredientes sólidos. Algunas recetas te piden que agregues en cierto orden o luego de amasar un rato incorporar el resto de ingredientes, pero esto depende de cada preparación. Igual en el curso les voy a enseñar. Vamos a hacer un pan que es amasado a máquina, que es el brioche. Y para explicar un poco este punto, el brioche te pide que amases la masa, obviamente, puede ser a mano en la batidora, y que después de cierto tiempo que ya esté amasado, ahí agregues la mantequilla. Depende igual de las recetas, como te pidan el orden en que agregues. Entonces igual tienes que tener en cuenta eso. Lo que estamos viendo aquí es una guía, pero no es ley. Entonces piensa igual en eso. Amasar a una velocidad intermedia hasta que los ingredientes sean incorporados y se forme una masa. Y luego ir aumentando la velocidad hasta desarrollar el gluten. Yo cuando hago masas en la batidora, lo que hago es primero obviamente amasar suave porque la harina todavía está... Es harina, o sea, no es masa, entonces si es que le bates muy duro va a estar por todos lados y no queremos eso. Y luego poco a poco, ya cuando está hecha la masa, o sea, cuando ya es una masa compacta, yo aumento la velocidad o sea, en lo que a mí me funciona es aumentar la velocidad bastante, que esté batiendo súper rápido, porque de esta manera se desarrolla el gluten muchísimo mejor en una máquina. Eso en mi experiencia, habrá personas que te digan que solo amasas a una temperatura constante y lenta, pero en mi caso me funciona amasar rápido. Un poco más de una manera violenta, por así decirlo. Listo. Con todo esto del amasado, lo que estamos buscando hacer es básicamente desarrollar el gluten. Este es el proceso más importante del amasado. De hecho, esta es la razón del por qué amasamos, ya que es lo que le da estructura al pan. Por el movimiento de la masa, las partes solubles de las proteínas que ya vimos se van a hidratar con el agua pegándose unas a otras. Así se va a formar la red de gluten. De esta forma se desarrolla una masa extensible y elástica que es suave y medianamente seca. La velocidad con la que se forma esta red de gluten depende de la intensidad del amasado y el tiempo de amasado. Aquí es donde influye si amasaste a mano o a máquina. Entonces, tanto como digo, si amasamos a mano o a máquina, lo que estamos buscando es desarrollar el gluten. Ya la velocidad con la que se desarrolle depende de si es que estás usando una máquina o estás amasando a mano. Bueno, primera fermentación. Aquí llevamos a esta es la última etapa de la fase 1. Todos los pasos para hacer pan son importantes, pero la fermentación o leudado del pan, que es cuando crece, es una etapa en donde se debe poner especial atención, cuidado y respeto, porque en esta etapa se desarrollan todas las características en cuanto a sabor, aroma y estructura interna de la masa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es desarrollar el carácter, sabor y aroma del pan, debido a la degradación de azúcares complejos en gas carbónico y alcoholes, que es básicamente lo que hacen las levaduras, y desarrollamos cualidades en lo que se refiere a la fuerza inicial de la masa. En esta primera fermentación lo que buscamos es justamente que ya los azúcares empiecen a degradar en gas carbónico, alcoholes, y que la masa empiece ya a tener una fuerza, una estructura
para después los siguientes pasos del proceso de elaboración del pan. En esta primera fermentación, que también se la llama bulk fermentation o fermentación en bola, dejaremos fermentar la masa cubierta con un papel film o un paño humedecido durante el tiempo que pida la receta. Importante que la temperatura en donde se encuentra la masa fermentando no supere los 29 grados centígrados. Y para mí es súper importante que tapen la masa con papel plástico o papel film, como vimos aquí, o con, digamos, puede ser una toalla húmeda, no mojada, sino húmeda, porque si es que le dejamos al aire libre, lo que va a pasar es que se va a crear una costra en la masa y esa costra no va a permitir que la masa crezca porque ya se solidifica, es una costra que no permite que crezca. Entonces, tápenle siempre con papel film o con una toalla húmeda en un bowl que sea al menos el doble de grande de la masa. Porque acuérdense, la masa va a crecer.